El aula estaba en completo silencio. Las mesas y sillas estaban alineadas, y el pizarrón aún tenía restos de la última lección. Y el profesor Girafales suspiró mientras revisaba unos papeles en su escritorio. Había sido un día agotador, lleno de niños traviesos y preguntas interminables. Y cuando estaba por recoger sus cosas, notó algo extraño entre los libros y hojas acumuladas en una esquina del aula. Era un viejo cuaderno de calificaciones, con la portada desgastada y cubierta de polvo. ¿Y esto?, murmuró, tomándolo con ambas manos. Y su sorpresa aumentó al ver su propio nombre escrito en la portada con una caligrafía elegante y antigua. Pero no recordaba haber visto ese cuaderno antes. Pero aún así, abrió la primera página y leyó los nombres de los estudiantes. Carlos Méndez, Elena Rojas, Luis Fernández, Mariana Torres. Pero esos nombres no le sonaban en absoluto. Esto es extraño, nunca he tenido alumnos con estos nombres. Susurró, pasando las páginas. Y cada página estaba fechada con años que no coincidían con su tiempo como maestro en esa escuela. Y había notas que estaban escritas en rojo, algunas con comentarios como: debe mejorar su comportamiento. Rinde bien en matemáticas, pero es distraído. Falta a clases con frecuencia. Y el profesor sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿De dónde salió esto?, se preguntó. Y cerró el cuaderno de golpe. Ya que no tenía tiempo para pensar en eso ahora. Porque en la tarde, tenía planes con doña Florinda y después regresaría a casa para descansar. Mañana lo revisaré con más calma, murmuró para sí mismo. Y después, guardó el cuaderno en su maletín y salió del aula, sin notar que una de las páginas se deslizaba fuera y caía al suelo, mostrando una última calificación escrita en rojo con una anotación inquietante. Retirado de la lista. No está disponible para continuar. Y al día siguiente, el profesor Girafales despertó temprano aquella mañana, con una sensación extraña en el pecho. La imagen del viejo cuaderno de calificaciones no salía de su mente. Y mientras se preparaba un café, recordó los nombres de los alumnos desconocidos y la fecha que aparecía junto a cada uno. Y había algo que le resultaba inquietantemente familiar. Esos nombres, murmuró, mientras encendía la radio. Y se sentó en su escritorio y comenzó a revisar los periódicos viejos que guardaba en su biblioteca. Ya que siempre había tenido la costumbre de coleccionarlos, especialmente los de su juventud. Y pasó las páginas con calma, hasta que un titular de hace muchos años le heló la sangre. Tragedia en la escuela. Estudiantes fallecen en circunstancias misteriosas. Y sus ojos recorrieron la lista de nombres. Cada uno coincidía con los del cuaderno. Carlos Méndez, fallecido el 12 de abril. Elena Rojas, fallecida el 8 de junio. Luis Fernández, fallecido el 20 de agosto. Mariana Torres, fallecida el 5 de octubre. Cada uno de ellos murió exactamente en la fecha que aparecía en el cuaderno. Y el profesor sintió un escalofrío. Y su respiración se aceleró. Y con manos temblorosas, tomó el cuaderno y fue hasta la última página. Pero solo había un nombre escrito. Federico. Era el nombre. Y el profesor tardó unos segundos en procesarlo. Federico. Repitió otra vez. No puede ser. Es Kiko, exclamó Girafales. Y el corazón del profesor latía con fuerza. Ya que junto al nombre, estaba escrita una fecha. El día de mañana. Y el profesor Girafales respiró hondo y cerró los ojos por un momento. Debe ser una coincidencia, sí, solo una coincidencia. Se dijo a sí mismo, aunque una parte de él no estaba convencida. Y la inquietud no desaparecía. Si ese cuaderno tenía su nombre en la portada, significaba que de algún modo estaba conectado con él. Y necesitaba respuestas.
Y decidido, se dirigió a la escuela para hablar con la directora. Y cuando llegó a su oficina, la directora lo recibió con una sonrisa cordial. Profesor Girafales, ¡qué sorpresa! ¿En qué puedo ayudarlo? Girafales colocó el cuaderno sobre el escritorio. Disculpe, directora, pero encontré este cuaderno en mi aula. Y tiene mi nombre en la portada, pero los nombres dentro no me pertenecen. La directora tomó el cuaderno y lo examinó con curiosidad. Vaya, este cuaderno, murmuró ella. ¿Lo reconoce?, preguntó Girafales. Y ella asintió lentamente. Hace muchos años, este cuaderno perteneció a otro maestro. Un hombre mayor que tenía algunas costumbres peculiares. ¿Costumbres peculiares?, preguntó Girafales, sintiendo un escalofrío. Ese hombre también era sacerdote. Y tenía la extraña costumbre de decirles a sus estudiantes que iban a morir en un día específico. Imagínese el pánico que causaba. El profesor Girafales sintió un nudo en el estómago. ¿Y qué pasó con él? Lo despedí en cuanto supe lo que estaba haciendo. No podía permitir que un maestro aterrorizara a los niños de esa manera. Girafales miró el cuaderno con repulsión. Gracias, directora. Y creo que investigaré más sobre esto. La directora lo observó con preocupación. Tenga cuidado, profesor. Ese cuaderno no debería existir. Y con una mezcla de miedo y curiosidad, Girafales se dirigió a la casa de doña Clotilde, esperando que ella sepa algo. Y al escuchar lo que le contaba, doña Clotilde llevó una mano a la boca, sorprendida. Profesor, si lo que dice es cierto, entonces ese maestro pudo haber hecho un pacto con algún demonio para saber la fecha de la muerte de sus alumnos. Girafales sintió un escalofrío. ¿Un pacto? Así es. Y si ese cuaderno aún existe, entonces es posible que esté maldito. Girafales tragó saliva. Esto es una locura. No lo tome a la ligera, advirtió doña Clotilde. Hay cosas que es mejor no investigar. Y esa noche, el profesor Girafales regresó a su departamento. Y se sentó en su escritorio, con el cuaderno en las manos. Veamos si sigues con tus trucos, susurró, abriéndolo por última vez. Y lo que vio lo dejó sin aliento. Ahora no solo estaba el nombre de Kiko. También estaban escritos los nombres del Chavo, la Chilindrina, Ñoño y Godínez. Y cada uno con una fecha de muerte posterior a la de Kiko. Y el profesor dejó caer el cuaderno y se levantó de golpe. Y con las manos temblorosas, tomó el cuaderno y salió al patio trasero de su departamento. Buscó cerillos y, sin pensarlo dos veces, encendió una llama y arrojó el cuaderno al fuego. Y las páginas comenzaron a retorcerse mientras el fuego las consumía. Y un humo espeso se elevó en el aire, y por un momento, Girafales cerró los ojos y sacudió la cabeza. Es solo mi imaginación, nada de esto es real, exclamó Girafales. Y cuando las cenizas se dispersaron, sintió un alivio momentáneo. Todo esto fue una locura, ahora necesito descansar, murmuró para sí mismo. Y sin mirar atrás, entró a su departamento y apagó la luz, convencido de que todo había terminado. Pero en la oscuridad, sobre su escritorio, una hoja quemada permanecía intacta. Y en ella, aún podía leerse un solo nombre. Girafales. Fecha. Mañana. Y al día siguiente. El sol brillaba en la vecindad. Y el profesor Girafales, más tranquilo que la noche anterior, caminó hasta la casa de doña Florinda. Profesor Girafales. ¡Qué milagro que viene por aquí!, exclamó doña Florinda. Doña Florinda, es un placer verla, respondió Girafales con una sonrisa, tratando de olvidar el miedo que lo había atormentado. Y pasaron la tarde juntos, charlando y tomando café. Y por un momento, Girafales se convenció de que todo lo del cuaderno no había sido más que una serie de coincidencias absurdas.
Pero entonces, un grito desgarrador rompió la calma de la vecindad. Y Girafales y doña Florinda corrieron hacia el patio, donde los vecinos se habían reunido en torno a una escena horrible. Kiko yacía en el suelo, inmóvil, con un charco de sangre que rodeaba su cabeza. Y doña Florinda se lanzó sobre su hijo, sacudiéndolo sin recibir respuesta. Y Girafales sintió un escalofrío recorrer su espalda. Miró el cuerpo sin vida de Kiko y en su mente apareció la página del cuaderno con su nombre y la fecha. No, no puede ser, exclamó él, con mucho miedo. Y después, dio un paso atrás, temblando. Y sin decir una palabra más, se apartó de la multitud y comenzó a caminar rápidamente fuera de la vecindad. Y el camino a casa se sintió más largo que de costumbre. No puede ser real, pero yo lo quemé. Se repetía a sí mismo, sintiendo la desesperación crecer en su pecho. Pero de repente, una sombra bloqueó su paso. Era una persona extraña, vestida con un traje negro, sin expresión alguna en el rostro. Y Girafales intentó retroceder, pero su cuerpo no le respondió. Una fuerza invisible lo mantenía en su lugar. ¿Quién es usted?, logró preguntar con voz entrecortada. Y el extraño no respondió. Solo levantó la mano y la colocó en el pecho de Girafales. Y un dolor indescriptible atravesó su cuerpo. Sintió como si su corazón se detuviera de golpe, como si la vida le fuera arrancada. Y se desplomó en el suelo, su visión se volvió borrosa, y con su último aliento, escuchó una voz fría y sin emoción. Con esto será suficiente, dijo esa voz. Y los días siguientes, la vecindad se convirtió en un lugar de luto. Y uno por uno, todos los niños comenzaron a morir en circunstancias inexplicables. El chavo fue encontrado en su barril, sin signos de violencia, pero sin vida. La Chilindrina desapareció una noche, y su muñeca fue encontrada en la calle. Ñoño murió en la escuela, desplomándose en medio de la clase sin razón aparente. Y Godínez fue hallado en un callejón, con una expresión de terror en el rostro. Y nadie entendía lo que estaba pasando. No había explicaciones lógicas, solo una cadena de tragedias que destrozó a los habitantes de la vecindad. Y doña Clotilde intentó encontrar respuestas, pero nunca pudo descubrir la verdad. El cuaderno ya no existía. Y Girafales había muerto con su secreto. Y con el tiempo, todo quedó como un misterio sin resolver. Un misterio que nunca debió haber sido descubierto. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.